Y escúchame bien, ven acá, acércate, acércate. Ah, está ahí, ok. ¿Tu profesor quiere leer algo sencillo? No te inventes algo que no se parezca a ti. ¿Te ha pasado que te toca escribir pero te sientes que no eres experto en la materia? Escribir bien es una destreza que se desarrolla con el tiempo, pero son muchos los que piensan que hay que ser un experto o una experta para poder hacerlo. Y esto es totalmente falso. Así que en este video te voy a enseñar cómo puedes escribir sin que seas un experto o una experta. Bueno, lo primero es que antes de yo decirte cualquier cosa y antes de que tú escribas cualquier palabra, es importante que tú tengas claro qué es lo que te toca hacer, cuáles son las instrucciones del trabajo que te asignaron. Es muy importante que tengas claro todas esas instrucciones porque en muchas ocasiones hay estudiantes que comienzan la tarea pero no tienen claro qué es exactamente lo que tienen que escribir. Y además de asegurarte de qué es lo que te están pidiendo, es importante que te asegures de cómo te van a evaluar, cómo te están evaluando. Mira esa rúbrica, verifica cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son esas partes importantes que tienes que cuidar a la hora de escribir, porque de nada vale que tengas una buena destreza de escritura si no estás apuntando a escribir bien pensando en cómo te van a evaluar. Finalmente, es importante que entiendas que nada de lo que yo digo aquí supera lo que te diga tu profesor. Siempre verifica esas instrucciones y qué es lo que quiere, porque tú vas a apuntar a esa petición, a ese deseo, a esa intención que tiene tu profesor. Ahora, déjame mostrarte la ruta que vamos a llevar en este video para que sepas qué es lo que vamos a discutir. Lo primero es que vamos a verificar cómo podemos utilizar la pregunta o la premisa que nos han dado para hacer la tarea. Lo segundo que vamos a verificar es cómo hacer un buen bosquejo. ¿Qué es un buen bosquejo? En tercer lugar, si vas a citar, cómo utilizar las citas. Y en cuarto lugar, cómo podemos cuidar mejor la redacción. Así que teniendo eso en mente, vamos al primero. Es muy importante que utilices a tu favor la premisa o la pregunta del ensayo. O sea, la tarea que te han dado tiene o una pregunta o una premisa. Utiliza bien cualquiera de las dos porque es importante que hagas eso para construir las partes de tu ensayo. Donde único no aplica esto es si te han dado tema libre. En ese caso yo te aconsejo que vayas a uno de mis otros videos donde te aconseja cómo desarrollar un tema, dónde encontrar ideas y cómo hacerlo. Pero en este caso vamos a utilizar el ejemplo de preguntas o premisas para el ensayo. Si te dieron una pregunta o premisa, debes utilizar esos puntos para formular los puntos o las partes de tu ensayo. Y esto es bien importante porque en muchas ocasiones los estudiantes comienzan hablando de una cosa y terminan hablando de otra y se desvían del tema principal. Incluso se desvían del tema que les han pedido y me ocurre a mí con mis estudiantes que yo les pongo una premisa y ellos comienzan hablando de la premisa pero de momento se van y se discurren para otro lado y tú dices, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde agarró ese tema? Porque no está hablando de lo que yo estoy pidiendo. Para hacer esto es importante que identifiques cuáles son las palabras clave o algunos puntos importantes que puedas identificar dentro de esa pregunta o premisa. De esa manera vas a redactar tus puntos utilizando esas palabras clave. Para demostrarte esto, vamos a utilizar un ejemplo real de un estudiante que me ha escrito, como muchos de ustedes me escriben pidiéndome ayuda con su ensayo. El tema de este ejercicio es los efectos de la marihuana en el cerebro joven desde la neurociencia. En este caso es importante notar que la premisa te da varios puntos. Número 1, el qué. En este caso sería los efectos de la marihuana. ¿Qué está pidiendo? Pues está pidiendo que hables sobre los efectos de la marihuana. En segundo lugar, ¿dónde o en dónde se reflejan esos efectos de la marihuana? Y aquí nos dice que es en el cerebro joven. Y ojo, esto es importante porque pudo haber pedido que simplemente discutiéramos los efectos de la marihuana en el cerebro, pero nos pidió el cerebro joven. Así que ese elemento de la juventud es algo que vamos a resaltar en nuestro bosquejo porque es un elemento adicional que nos está pidiendo. Y el cómo, vamos a ver que es desde la neurociencia. Así que aquí hay tres partes. Vamos a ver que tenemos el qué, dónde o hacia qué y el cómo. En este caso, efectos de la marihuana en el cerebro joven desde la neurociencia. Ahí, ni más ni menos, ya tenemos todas las premisas para nuestro ensayo. Esos deben ser los puntos a desarrollar. Si te dan una pregunta o te dan una premisa, desarrolla esos puntos. No inventes, no te pongas ultra creativo. Este no es el momento de hacer una tesis, es el momento de seguir las instrucciones y utilizar lo mismo que te han dado. Sigue los pasos y te va a salir bien. Para desarrollar un bosquejo debes escribir todos los puntos. Y obviamente en el bosquejo debes incluir la introducción, el desarrollo y la conclusión. Para esto debes agrandar o expandir estas secciones con los puntos que hemos identificado anteriormente. No los vamos a dejar, vamos a incluirlos dentro de nuestro bosquejo. En la introducción
puedes presentar de lo que vas a hablar y puedes arrojar algunas definiciones o detalles sobre lo que vas a hablar. Como por ejemplo, por qué es importante este tema y por qué es importante lo que vamos a explicar. Si no sabes cómo desarrollar una buena introducción, un buen desarrollo, una buena conclusión, yo te aconsejo a que vayas a estos videos, te voy a dejar los enlaces que ya yo he desarrollado anteriormente, porque ahí yo te explico con más detalle cómo desarrollar cualquiera de esas partes. Ahora vamos a movernos hacia el desarrollo. Y para esta parte del desarrollo puede ser que necesites citas o algunos elementos adicionales para respaldar tus puntos o tus premisas. Y yo quiero decir algo importante. Siempre es necesario que busques información. No importa si estás discutiendo un tema que tú has decidido discutir, no importa si es algo incluso de tu imaginación, si tú estás planteando algo que es una pura opinión tuya, siempre es bueno buscar información. Si es algo que tú te estás inventando, la pregunta es, ¿tú eres la primera persona que lo está diciendo? ¿Eres la primera persona que lo está planteando? ¿Hay otras personas que tienen puntos a favor o en contra de lo que tú estás planteando? Eso podría validar mejor tu planteamiento y va a hacer que tu opinión se vea mucho más robusta. De igual manera, cuando estamos planteando algo que tiene que ver con investigación, es necesario que yo cite cuáles son las fuentes, dónde yo encontré la información y qué es lo que yo estoy interpretando de esa información. Así que siempre voy a utilizar información y si uso información, yo tengo que incluir mis referencias. Si yo quiero citar algo en el texto, pues también tengo que seguir las reglas de mi manual de estilo para así hacerlo. Si en tu institución usan APA como manual de estilo, yo te voy a dejar un enlace de un video que yo he trabajado anteriormente sobre referencias al estilo APA. Finalmente, lo más complicado para muchos es la pura redacción. Marcos, pero ¿cómo yo redacto esto? Pues mira, déjame explicarte. Aquí mi consejo es que no lo compliques mucho. No compliques mucho las cosas. Yo te aseguro, y escúchame bien, ven acá, acércate. Acércate. Ah, está ahí, ok. Tu profesor quiere leer algo sencillo, sea profundo, pero que sea sencillo, que suene a ti, que se parezca a ti, que se parezca a ese estudiante que se presenta en el salón. No te inventes algo que no se parezca a ti. Sé genuino y produce algo sencillo, pero profundo. Cuando yo digo sencillo pero profundo, me refiero a que tú vas a profundizar en el tema, pero no tienes que buscar palabras rebuscadas y cosas que no hablen como hablas tú, porque de hecho ningún profesor está buscando que tú hables diferente, está buscando que hagas una investigación o que profundices sobre un tema. En algunas ocasiones lo que simplemente quieren probar es que tienes unas buenas destrezas de comunicación. Esas destrezas de comunicación no se desarrollan simplemente haciendo uso de palabras complicadas. En muchas ocasiones simplemente lo que nosotros queremos es ver que pueden desarrollar una línea de pensamiento, que pueden plantear unos argumentos y que pueden respaldar esos argumentos. Sencillo, nada complicado. Profundo, pero sencillo. Para escribir mejor, yo siempre recomiendo que utilices un borrador. O sea, escribe lo que vayas a tener en tus ideas iniciales, deja salir todas esas ideas, las acomodas y luego entonces vas revisando. Y puede tener 1, 2, 3 revisiones donde puedas verificar si la ortografía está correcta, si tienes bien tus puntos, si tiene una buena coherencia, cómo están organizadas esas oraciones, la sintaxis, etcétera, que son elementos un poquito más complejos, pero que tienes que revisarlos para que las ideas se comuniquen efectivamente. Para esta parte de corrección, yo te recomiendo que uses el procesador y el autocorrector que tiene el procesador. Utilízalo de primera instancia, simplemente no abuses de ello y recuerda que el procesador no es un cerebro, que es inteligencia artificial, que va a ayudarte con una revisión inicial. Después te toca a ti hacer la revisión. Si puedes, pídele a alguien que sea bueno en esa área, que te revise tu escrito para que se asegure que las ideas están bien comunicadas, que no interrumpe la mala ortografía o que no tienes algún error que necesites corregir. Déjame decirte un hack en esta parte. Si quieres avanzar, puedes utilizar el dictado que tiene tu procesador. Si utilizas Microsoft Word, tiene una función de dictado donde tú puedes dictarle al procesador que vas a escribir y él lo va escribiendo automáticamente. Esto te puede ayudar a avanzar muchísimo porque es el momento donde tú vas a ir diciéndole y vas dejando salir todas esas ideas y evitas entrar en la parte de la escritura y así lo vas escribiendo verbalmente y luego puedes revisarlo y hacer las correcciones necesarias. ¿Qué te parece eso? Déjame saber en los comentarios si quieres que haga un video más profundo sobre cómo se usa esa función de dictado. Si haces esto, habrás llegado al final y habrás construido tu ensayo utilizando los puntos que te presentaron en la premisa o en la pregunta, desarrollando las partes con esos puntos, utilizando referencias que respalden esos puntos y revisando la ortografía. Puedes escribir más rápido con el dictado de tu procesador y vas a tener un buen escrito sencillo pero profundo. Espero que estas ideas te sean útiles. Déjame saber por ahí qué otras ideas necesitas trabajar para yo poder hacer un video al respecto. Hasta la próxima.